Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20 dice la Biblia: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es más, vamos a ir de una manera, vamos a irnos de una manera lenta, viendo un poquito, deteniéndonos un poquito hasta llegar al punto donde queremos llegar. Dice la palabra de Dios: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Dónde jura por sí mismo? Vamos a ir a Génesis capítulo 22, versículo 16. Vamos a irnos de una manera expositiva y después vamos a irnos de una manera tópica. En homilética, una de las reglas es no ir de lo expositivo a lo tópico. Pero lo vamos a hacer hoy y no sé qué va a suceder, no sé qué va a pasar, pero no podemos simplemente llegar al lugar sin ver estas cosas donde dice que Dios jura por sí mismo. Dice Génesis capítulo 22, versículo 16: y dijo, por mí mismo he jurado. ¿Quién? Dice Jehová. ¿Por qué? Porque Él jura por sí mismo, porque Él no puede jurar por alguien mayor, porque no hay nadie mayor que Él. Entonces dice Dios: por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, le dice Dios a Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, si se dan cuenta, Dios no solamente le jura a Abraham, sino le da esta promesa y promesas de bendecirlo. Versículo 17 le dice: mira, te bendeciré, de cierto te bendeciré. Ahí está una promesa, y luego le da otra promesa: y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y luego le dice, punto y coma: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí está otra promesa hecha a Abraham. Versículo 18: en tu simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? La simiente de Abraham era o es el Señor Jesús. Dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí hay otra promesa que le hace Dios a Abraham, y dice: por cuanto ¿qué? Dice: por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuál fue la obediencia de parte de Abraham? Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, a tu único hijo Isaac, y yo te voy a bendecir. Bueno, no le dijo te voy a bendecir, sino simplemente le dio la orden. Muchas veces queremos nosotros escuchar la bendición más que la orden. A ver, Señor, ¿qué me vas a dar? ¿Qué voy a esperar? Le dice el papá a su hijo: barre la cocina. Ok, la voy a barrer, pero ¿qué tengo? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me ofreces? Hace como una semana mi esposa me dijo: si haces esto te doy esto. Yo dije: no, como que no. A ver, algo más. Y dijo: no, es mi última oferta. Le dije: no, yo quiero más. Y no llegó a mi oferta, entonces no lo hice, ¿verdad? Entonces, somos rebeldes los esposos, los maridos. Pero Dios le dijo a Abraham: mira, Abraham, si tú dame a tu hijo. No le dijo que le iba a dar, pero porque Abraham obedeció e hizo lo que Dios le dijo, Dios dijo: wow, Abraham, mira, ahora te voy a bendecir, ahora te voy a multiplicar, ahora tu descendencia poseerá a sus enemigos, vas a tener victorias, y además de todo esto, a través de tu simiente las naciones serán benditas. Wow. Gálatas capítulo 3 versículo 15. Vamos a ir a Gálatas 3:15. ¿Quién es la simiente de donde en Génesis nos está hablando? Gálatas 3:15 dice: hermanos, hablo en términos humanos.
Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y está hablando acerca del pacto de Dios hacia Abraham. Y en este versículo 15 está hablando de manera general. Un pacto cuando es confirmado, versículo 15, un pacto cuando ya es confirmado, se ha leído, se ha firmado, ya no lo podemos invalidar, ya no lo podemos añadir. Eso es un contrato. ¿Alguna vez alguien ha firmado un contrato? Una vez que el contrato ha sido firmado, ya no le puedes cambiar. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas ¿qué? Las promesas. Ya vimos cuáles fueron las promesas hechas a Abraham. Y luego dice, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Lo acabamos de leer ahí en Génesis 22, 18. Y a tu simiente, la cual es Cristo. De tal manera que Dios le hace una promesa o muchas promesas a Abraham, pero la promesa principal de la cual se ha hecho un pacto, se ha hecho un contrato, se ha ratificado, ya no se puede invalidar, ya no se le puede añadir, ya no se le puede cambiar. Es el pacto que Dios hizo con Abraham a través de la simiente que iba a ser Cristo, de darle vida eterna a aquellos que creyeran en Cristo. Hebreos capítulo 6, vamos a regresar a Hebreos capítulo 6. Leímos el versículo 13. Versículo 13 dice, y este es nuestro texto: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahora ya sabemos de la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ya vimos que a Dios le dijo a Abraham: por mí mismo he jurado. Versículo 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y acá hay varias promesas. Versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, Abraham, está hablando de Abraham, alcanzó la promesa. Versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Versículo 16, otra vez vamos a leerlo: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, pero Dios no podía jurar por uno mayor. Cuando, por ejemplo, cuando hay una boda, cuando hay un casamiento, hay un juez, hay un pastor, y entre ellos dos se prometen, se juran que estarán para la vida y la muerte, amándose hasta que uno de ellos muera. Y entonces ese juramento se hace ante alguien que es mayor que ellos, ante el pastor o el juez o alguien más importante. Versículo 16 también dice: y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Para los hombres, para que no haya controversia, cuando se firma el contrato, que ya vimos hasta un momento, el fin de toda controversia es cuando ya el contrato ha sido establecido, ya no se le añade y ya no se le quita. De tal manera que Dios, a través de Abraham, nos ha dado un pacto muy, muy especial. Regresando a Gálatas capítulo 3 versículo 17. Gálatas capítulo 3, vimos Gálatas 3:15, pero vamos a ver Gálatas 3:17. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado, este pacto dado a Abraham, previamente ratificado, confirmado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa.
¿cuándo fue la ley? La ley fue después de Abraham. Si podemos recordar, primero fue Abraham y luego Isaac y luego Jacob. Jacob fue Israel. Israel fue llevado a Egipto. Cuando llegaron allá a Egipto, José lo estaba esperando y ellos llegan allá con varios de ellos, no recuerdo cuántos eran como 70. Llegan a Egipto, estuvieron en Egipto 430 años y después de estos 430 años, al salir, Dios les da un aproximado de 613 preceptos y mandamientos, que es la ley de Moisés. Pero ¿cuándo fue dada la ley de Moisés? 430 años después de que cuando Dios habla con Abraham. Y regresando otra vez, Gálatas 3:17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado, confirmado por Dios para con Cristo. ¿Por qué para con Cristo? Porque estaba diciendo a través de la simiente, y dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga, o sea, no cancela el pacto para invalidar la promesa. ¿Cuál era la promesa? De la vida eterna, versículo 18. Porque si la herencia de la vida eterna, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, porque hubo una promesa antes. Amén. Hubo una promesa antes hacia Abraham. Dios le está diciendo a través de tu simiente, Abraham, serán benditas. Y no le dijo, pero ¿sabes qué? Pero después van a tener que mantener la ley para ser benditas y recibir la herencia de la vida eterna. No, sino hubo un pacto. Y este pacto fue ratificado. Ya no se le podía añadir y ya no se le podía quitar. Oh, pero vino la ley. Sí, pero la ley, y ahí nos explica, creo que nos explica, versículo 18, porque si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hubo una promesa. Si la ley fuera a través, si la herencia y la promesa fueran a través de la ley, espero que me estén siguiendo. Primero estuvo la promesa. Es como si yo le digo a mi hijo, a ver, David, ven para acá. Es como si yo le digo a mi hijo, mira, David, yo te voy a regalar una bicicleta, ¿ok? Y dice, wow, qué tremendo. Y está bien contento. Y luego pasan 430 años y le digo, oye, ¿sabes qué? Te dije que te iba a regalar una bicicleta. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que trabajes ahora 40 horas esta semana y entonces te regalo la bicicleta. ¿Cómo ves? Él va a decir, como que, ¿qué me dijiste allá? Allá me dijiste que me ibas a regalar una bicicleta y ahora me estás diciendo que tengo que trabajar 40 horas. Como que no me gustó. Y eso es lo que está diciendo aquí, gracias. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la predicación? Ahorita vamos a llegar, amén. Entonces, porque si la herencia es por la ley, o sea, el regalo. Porque si el regalo es entonces por la ley, de guardar todas estas cosas, hacer todas estas cosas, dice entonces, si la herencia es por la ley, si el regalo es por la ley, el trabajar, entonces ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuál promesa? Vamos a regresar al versículo 13, Gálatas capítulo 13. Gracias por preguntar. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa, el regalo, la herencia del Espíritu. De tal manera que es a través de la fe, a través de nuestra fe. Ahora nosotros estamos acá, pero sí, ciertamente fue dada la ley, pero la Biblia nos dice que la ley fue dada por causa de nuestras
transgresiones. En otras palabras, Dios le da la promesa a Abraham. ¿Sabes qué, Abraham? Porque tú has creído, tú tienes esta promesa, esta herencia, este regalo. 430 años, ve que el pueblo de Israel están transgrediendo, están pecando, han vivido aquí en esclavitud y ahora necesitan ellos aprender a obedecer, y Dios les da la ley como un ayo, como un instructor para guiarlos de una mejor manera hacia Cristo. Pero la ley no es la que me salva. La ley es simplemente como un ayo, como un instructor para llevarme a los pies de Cristo. Dios no ha invalidado esta promesa. Dios no la invalidó con la ley y que Dios dio allá a Moisés. Entonces, ¿qué me queda a mí? Regresando a Hebreos, dice: por lo cual, Hebreos capítulo 6 versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Los herederos de la promesa, los herederos del regalo. Para mostrarnos Dios de manera más abundante, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Él dio ese juramento a Abraham, versículo 18, para que por dos cosas inmutables que no cambian, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí está el mensaje. Dice la palabra de Dios que a través de su promesa y a través de su juramento, en los cuales Dios no puede cambiar, Él no puede mentir, y nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, dice, para que a través de esto tengamos un fortísimo consuelo, un fuerte consuelo. A veces tenemos un consuelo que no es tan fuerte. Por ejemplo, cuando como papás a veces decimos a nuestros hijos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Mi hija Caitlin ahorita está necesitada de una oficina porque es maestra. Y estamos tratando de transformar la cochera como la oficina de Keke, y otro lugar para la oficina de Hannah, y otro lugar para más oficinas. Vamos a tirar nuestra casa y vamos a poner oficinas. Pero Caitlin me dijo: oye, ¿cuándo pues? Y le dije: ¿sabes qué? Quizás mañana. Y una palabra muy importante para los papás es la palabra quizá. Porque no estoy prometiendo, no estoy diciendo quizás mañana, quizás la siguiente semana, quizás el siguiente año. Amén. Pero Dios no me dice quizá. Dios me dice: lo que yo te prometo, lo cumplo. Y entonces cuando Dios me dice a mí: tú tienes vida eterna a través de Cristo Jesús, es una promesa. Y aparte dice: y he jurado por mí mismo. No solamente está la promesa, está el juramento que a través de la simiente, a través de Jesús podemos nosotros a través de Cristo tener vida eterna. Ahora nos encontramos con un consuelo muy fuerte, algo que me consuela a mí. ¿Te sientes quizás triste? ¿Por qué no regresas a la promesa de Dios que nos da consuelo? ¿Te sientes quizás desesperado? ¿Por qué no regresas a la promesa de Dios que nos da consuelo? ¿Te sientes y dices: ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Regresa a la promesa que Dios nos hizo, porque es un consuelo poderoso y fuerte. Y dice: los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hay una esperanza. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado su promesa y Dios quiere que yo tome su mano. ¿Alguna vez han prometido algo
y dices, ok, ¿cómo es? Pinky swear. Pinky promise. ¿Qué quiere decir eso? Esto para los niños es la neta. Esto es, te lo prometo. Algunos cuando estaban en el mundo, ¿verdad? No sé, le hacían por esta, ¿verdad? No sé qué significa, pero decían por esta. Pero para los niños es pinky promise, promesa de dedito chiquito. Y Dios dice, mira, te tengo una promesa de la vida eterna. Cree en Cristo. Aquí está mi mano, aquí está mi promesa. Y yo tomo su mano de Él y dice, y es mi esperanza, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Sabes qué hace un ancla? Un ancla por lo menos hace dos cosas. Un ancla cuando es tirada o echada al mar, mantiene a un barco en posición. Y cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo, es como un ancla que nos mantiene en posición. Nos ayuda a mantenernos ahí. En otros lugares habla acerca de esta ancla como de la manera en que un árbol está creciendo, y dice arraigados en la fe, de tal manera que cuando ponemos nuestra fe nos arraigamos, nos plantamos, nos fijamos, nos mantenemos para no estarnos moviendo de un lugar a otro. Pero la segunda cosa que hace un ancla es que cuando viene una tempestad, me ayuda a mantenerme firme. Cuando viene la tempestad, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, puedo yo recordar que mi ancla es Cristo. Puedo yo recordar que he puesto mi fe en Cristo. Puedo yo recordar que Él es mi esperanza. Puedo yo recordar que yo tengo vida eterna. Puedo yo recordar que Él me va a ayudar para no moverme. ¿Por qué? Porque Él es mi esperanza. En Él he puesto yo mi fe. En Él yo confío. Y sí, las tempestades me van a querer tirar y los problemas me van a querer hacer a un lado, pero yo voy a decir, yo he creído en Cristo, yo tengo mi esperanza en Él, yo no voy a dudar, yo sé que Él me ha dado vida eterna, tengo un fortísimo consuelo en Él, yo estoy seguro, yo estoy firme, porque mi ancla es Cristo. A través de esa ancla yo me puedo mantener firme. Y dice esa ancla, versículo 19, Hebreos 6:19, ha penetrado, o sea, ha entrado hasta dentro del velo. Un ancla se tira, y esa ancla fue tirada al lugar santísimo, hasta dentro del velo. ¿Se acuerdan cómo Dios abre ese velo del lugar santísimo de arriba hacia abajo? Y dice versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él es mi ancla, pero también Él es mi sumo sacerdote. De tal manera, habiendo dicho todo esto, regresando al versículo 15, dice la Biblia, Hebreos capítulo 6 versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, Abraham, está hablando de Abraham, alcanzó la promesa. Todo esto es porque Abraham alcanzó la promesa. Y porque Abraham alcanzó la promesa, ahora tenemos una esperanza a través de la fe
que es mi ancla y que es un ancla segura y firme para no moverme ni para un lado ni para el otro. Pero ¿cómo yo entonces puedo alcanzar las promesas de Dios? Número 1, creyendo. Lucas capítulo 1, versículo 45. Lucas capítulo 1, versículo 45. Hay que creer. Hechos 16, 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lucas 1:45 dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí está Elizabeth hablando con María, la madre de Jesús, y le está diciendo: eres bienaventurada, María, porque creíste en Dios, y porque creíste la promesa de Dios se va a cumplir en ti. De tal manera como nosotros podemos alcanzar las promesas que Dios me da, la manera en que podemos alcanzar esas promesas, de la misma manera que Abraham la alcanzó, fue creyendo a Dios. Lucas 1:45, ya lo leímos. Hechos 16:31, ya lo mencioné. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo yo puedo obtener la promesa de la vida eterna? Es creyendo en Él, es poniendo mi fe en Él. Génesis 15:6 dice la palabra de Dios: y creyó, ¿quién? Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En Romanos capítulo 1 dice lo mismo: Abraham creyó y le fue contado por justicia. De tal manera, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar sus promesas? Tengo que creer. Y la mayor promesa que Dios nos da es la promesa de vida eterna. La mayor promesa que nosotros tenemos es la promesa de la vida eterna. Y cuando yo creo en Cristo y cuando yo pongo mi fe en Cristo, no hay algo que tenga un fortísimo consuelo, una esperanza tan grande, un ancla firme y segura, un sacerdote que me asegura y un pacto que no puede ser cambiado. La más grande promesa es esa de la vida eterna. No hay más grande promesa que la vida eterna. ¿Y cómo la consigo? Simplemente creyendo. Porque eso es lo que hizo Abraham. Él simplemente creyó. Número 2, ¿cómo podemos alcanzar sus promesas? No solamente es a través de creer, pero también cumpliendo. Ay, pastor, entonces ya aquí entra la ley. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay diferentes promesas. Hay promesas en las cuales nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer esa promesa para que la podamos obtener. De tal manera que Dios dice a los hijos: tienes que honrar y obedecer a tu padre y a tu madre, y entonces te va a ir bien. Es la promesa de parte de Dios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dios tiene varias promesas, más de 7,000 promesas para nosotros. Nuevamente, la más importante, la de la vida eterna. Pero aparte de eso, Dios me da promesa tras promesa, promesa tras promesa. Y Dios dice: mira, dad y se os dará. Yo te quiero dar, pero primero tienes que dar, tienes que hacer algo, tienes que dar ese paso, y ese paso es de fe. Cuando Dios dice allá en Malaquías capítulo 3 versículo 10: trae todos los diezmos al alfolí, y Dios dice: y yo, verdad, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y derramaré mi bendición hasta que sobreabunde. Dios dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, yo te voy a cuidar, y hay tantas promesas
en las cuales yo debo de cumplir y obedecer por fe. ¿Cómo entonces puedo alcanzar las promesas de Dios? Puedo alcanzarlas creyendo, puedo alcanzarlas cumpliendo. Y número 3, puedo alcanzarlas con calma. Hebreos 6:15 dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hay promesas que simplemente tenemos nosotros que ser pacientes para alcanzarlas. Hay promesas que simplemente nosotros tenemos que esperar en Dios. Hay promesas que nosotros simplemente tenemos que mantener la calma. Hay promesas en las que simplemente va a venir la tempestad, va a venir el problema, no vamos a saber qué hacer y nos va a tratar de llevar hacia un lado y hacia el otro. Pero si yo dice ahí, tenemos que asirnos bien fuerte del ancla que es segura y firme. Y si yo me tomo bien de Él y me tomo bien de su mano y confío en Él y le digo: Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a seguir confiando en ti, voy a seguir siendo paciente, voy a seguir creyendo en ti. Abraham, eso es lo que hizo. Él simplemente esperó. No te desesperes a las promesas de Dios, porque Dios las tiene preparadas y muchas veces lo único que tenemos que hacer es esperar. Tenemos que esperar creyendo en Él. Tenemos que esperar haciéndonos de Él. Tenemos que esperar confiando en Él. Tenemos que esperar diciéndole al Señor: Señor, ya pasaron todos estos años. Abraham tuvo que esperar. Él dijo: pues Dios prometió que a través de mi simiente, o sea, de mi hijo, iba a venir la promesa para todas las naciones. Y en un momento de incredulidad, Sara le dice: hey, mira, aquí está Agar, ¿cómo la ves? Dijo: pues no tan mal. Y en un momento de duda, dijo: pues le voy a dar una ayudadita a Dios. Y Dios dijo: no, esa no era la manera que quiero que tú esperes. Es a través de tú y Sara. Y tienes que confiar en mí. Y no va a ser en tu tiempo, va a ser en mi tiempo. Y tuvieron que esperar más y más y más tiempo. Y entonces Dios les dio a Isaac. Y en Isaac, después Dios le dijo: mira, ahora dámelo. Y él no rehusó ni dijo: oh, pero Señor, tú dijiste que a través de todo esto tú me ibas a bendecir. Él no le dijo así, sino dijo: ok, Señor, lo voy a ofrecer. Y cuando lo estaba ofreciendo, Dios le dijo: hey, detente. Y entonces le dio más promesas y le dijo: en tu simiente de Isaac serán benditas todas las naciones. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra ancla. Jesús es nuestra vida eterna. Jesús es nuestro sacerdote. Jesús es nuestra herencia. Jesús es nuestra promesa. Jesús un día viene. Jesús simplemente está diciendo: hey, aguanta un poquito más. ¿Cómo podemos obtener esas promesas? Cuando nosotros creemos, cuando nosotros cumplimos, cuando nosotros esperamos. El problema no es Dios, porque las promesas de Dios están ahí, seguras, cada una de ellas. Las promesas de Dios están ahí, más de 7,000, en donde dice: aquí están todas estas. Y cuando tú encuentres una promesa de parte de Dios, dile a Dios: oh Señor, esa yo quiero, esa me interesa. Y aférrate y agárrate y dile al Señor y clama. Pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Las promesas de Él son sí en Él. ¿Qué vas a hacer? Hay que creer en Él. Hay que decirle: Señor, yo sé que
tú cumples lo que prometes. Y si andas ahí desesperado y dices, pero ¿qué va a pasar después de esta vida? Yo no sé. Recuerda que Dios no solamente prometió, Dios nos juró y tenemos esta esperanza que nos consuela de la vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tus promesas. Gracias por la promesa de la vida eterna. Gracias porque es a través de Cristo Jesús, a través de su muerte,